Desde que nacemos vivimos rodeados de relojes. Las agujas giran, los calendarios cuelgan de las paredes, los números se repiten y creemos que todo eso representa el orden del universo. Pero la realidad es que nada de eso es exacto. La precisión que sentimos es solo una ilusión cuidadosamente construida. El año no tiene 365 días, nunca los tuvo. Es una cifra cómoda, una simplificación que hemos aceptado para poder vivir dentro del caos. La Tierra tarda en realidad 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en completar su órbita alrededor del Sol. Casi 6 horas adicionales que parecen insignificantes, pero que con el paso de los siglos cambian por completo la relación entre las estaciones y las fechas. Si nadie corrigiera esa diferencia, el calendario se desplazaría lentamente hasta perder toda conexión con el clima y los ciclos naturales. Cada 31 de diciembre, cuando miramos el reloj y brindamos por el nuevo año, la Tierra todavía no ha terminado su viaje. Nos adelantamos a la naturaleza por casi 6 horas. En un siglo, esa diferencia se acumula en un día entero. En pocos milenios, la primavera llegaría cuando el calendario marcara invierno. Nuestros relojes seguirían girando, pero el mundo que representan estaría desincronizado. El tiempo que usamos no es el tiempo real, es una herramienta de conveniencia, una invención humana que intenta convertir el movimiento del cosmos en una secuencia predecible. Y como toda invención humana, ha sido el resultado de ensayo, error y corrección constante. Desde las primeras civilizaciones, el hombre comprendió que medir el tiempo era esencial para sobrevivir. Los egipcios observaron las crecidas del Nilo y el movimiento de la estrella Sirio para anticipar las cosechas. Los babilonios dividieron el día en 24 horas inspirados en su sistema numérico sexagesimal. Los chinos combinaron ciclos lunares y solares para crear años intercalados. Los mayas, con una precisión asombrosa, midieron los movimientos del Sol y de Venus con márgenes de error menores a los de la Europa medieval. Todos intentaron capturar en números un fenómeno que jamás se repite igual. A pesar de la diversidad de métodos, ninguno logró mantener la coincidencia exacta entre el calendario y las estaciones. Los años se corrían, los meses se desplazaban, y las festividades religiosas terminaban cayendo en momentos absurdos. Fue entonces cuando un romano decidió imponer orden. Julio César, obsesionado con la organización del imperio, recurrió a los astrónomos egipcios para diseñar un nuevo calendario. En el 46 a.C. promulgó la reforma que daría origen al calendario juliano. Su idea era simple y elegante: cada 4 años añadir un día extra. Así nació el 29 de febrero, el famoso día bisiesto. Con ese pequeño ajuste, las 6 horas sobrantes de cada año quedaban compensadas. El resultado fue un sistema estable que, por primera vez, sincronizaba el tiempo civil con el movimiento solar. Durante siglos pareció funcionar. Las estaciones recuperaron su regularidad y el Imperio Romano se jactaba de haber domesticado al tiempo. Pero el universo siempre guarda un margen de rebeldía. El cálculo juliano tenía un error oculto. Cada año excedía en 11 minutos la duración real del año solar. En apariencia era nada, pero tras 1500 años de acumulación, el desfase equivalía a 10 días. En el siglo XXI, la Iglesia notó que las festividades religiosas ya no coincidían con los fenómenos astronómicos. La Pascua, que debía celebrarse en primavera, se desplazaba cada vez más hacia el verano. El Sol había dejado de obedecer al calendario humano. Para corregir el desorden, el Papa Gregorio XIII encargó a sus astrónomos una reforma completa. En 1582 decretó un salto histórico. Se eliminaron 10 días del calendario. La gente fue a dormir un jueves 4 de octubre y despertó un viernes 15. Los días intermedios no existieron jamás. Así nació el calendario gregoriano, que seguimos usando hoy. Su regla fue ingeniosa. Cada 4 años habría un año bisiesto, salvo en los años terminados en 00, a menos que fueran divisibles por 400. Gracias a esta fórmula, el 2000 sí fue bisiesto. Pero 1900 no. Con ella, el error se redujo a 26 segundos por año, una proeza notable para su época. Sin embargo, la perfección seguía siendo imposible. La Tierra no gira con regularidad mecánica. Su rotación cambia ligeramente por factores naturales. Las mareas frenan el planeta, los glaciares redistribuyen su masa, los vientos alteran el equilibrio, los terremotos aceleran o desaceleran su giro.
En 2011, el gran terremoto de Japón acortó la duración del día en 1,8 microsegundos. En otros eventos, los días se alargaron. La diferencia parece imperceptible, pero a escala planetaria es suficiente para desajustar todos los relojes del mundo. Para mantener la coherencia, los científicos modernos crearon el concepto de segundo intercalar. Cada cierto tiempo añaden manualmente un segundo extra al tiempo universal coordinado, de modo que nuestros relojes sigan el paso de la rotación terrestre. En otras palabras, ajustamos el tiempo al comportamiento del planeta. Agregamos segundos a la realidad. Este hecho, tan técnico y discreto, revela algo fascinante. El tiempo que usamos no es una propiedad del universo, sino un invento nuestro. Los relojes no miden una verdad física inmutable, miden un consenso. Todo lo que llamamos hora, minuto o segundo existe porque lo definimos así. El segundo moderno, por ejemplo, no se basa en el movimiento de la Tierra, sino en el comportamiento de un átomo. Se define como 9.192.631.770 oscilaciones del átomo de cesio. Una definición arbitraria que, sin embargo, ha permitido desarrollar la ciencia, la navegación por satélite y la tecnología digital. El ser humano, incapaz de aceptar el caos, inventó el tiempo como un marco de referencia. Medir el tiempo es nuestra manera de dominar lo desconocido. Cada reloj es una promesa de control. Sin embargo, cuanto más precisa se vuelve nuestra medición, más evidente resulta la imperfección del mundo. Los relojes atómicos pueden perder menos de un segundo en millones de años, pero la Tierra, caprichosa, cambia su ritmo cada día. Esta contradicción es una de las más bellas de la ciencia. Buscamos exactitud en un universo que no la tiene, y aunque lo sepamos, seguimos persiguiendo ese ideal, porque el tiempo no es solo un número. Es nuestra forma de organizar la vida, de darle estructura al caos. Sin tiempo, no habría historia ni futuro posible. En la antigüedad, el tiempo también era un asunto sagrado. Las civilizaciones lo relacionaban con los dioses. Para los egipcios, medir el paso del sol significaba mantener el equilibrio del mundo. Para los mayas, cada ciclo del calendario representaba la renovación de la vida. Los romanos veían en las estaciones la manifestación del orden cósmico. Y hoy, aunque ya no invoquemos deidades para explicar los equinoccios, seguimos creyendo en el poder casi mágico de nuestros relojes. El tiempo no fluye de forma uniforme, ni siquiera en nuestro propio planeta. La rotación de la Tierra se ralentiza gradualmente debido a las mareas. Cada siglo, el día se alarga alrededor de 1,7 milisegundos. Puede parecer insignificante, pero hace 600 millones de años un día duraba solo 21 horas. La vida evolucionó adaptándose a ese ritmo más rápido, y con el paso de los milenios, la naturaleza fue ajustándose al nuevo compás. La Luna juega un papel decisivo en esa danza. Su gravedad frena la rotación terrestre mientras la misma Luna se aleja lentamente del planeta, unos 3,8 centímetros por año. Este intercambio de energía mantiene el sistema estable, pero demuestra que el tiempo planetario no es fijo. Cada rotación de la Tierra, cada vuelta al Sol, es ligeramente distinta a la anterior. Ningún día, ningún año es igual a otro. Comprender esto cambia por completo nuestra percepción. Lo que consideramos constante, el día, el año, la hora, es en realidad una aproximación. Un reloj puede dividir el segundo en 1000 partes. Pero el universo no sigue su ritmo, y quizás ahí reside la paradoja más grande del tiempo. Cuanto más lo medimos, menos real parece. Hasta aquí todo suena asombroso, ¿verdad? Si disfrutas de este tipo de historias donde la ciencia revela los detalles invisibles del universo, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Así podrás seguir explorando cómo la física, la astronomía y la historia se entrelazan para explicar por qué el tiempo, aquello que damos por seguro, es lo más incierto que existe. El año no es un reloj que avanza con precisión matemática, es una danza de movimientos irregulares. La Tierra gira sobre sí misma mientras se traslada alrededor del Sol en una órbita elíptica, inclinada y perturbada por la atracción de otros planetas. Nada en ese movimiento es constante. A veces se acelera, a veces se retrasa, y esa variación, aunque imperceptible a nuestros sentidos, cambia la forma en que medimos todo lo que existe. Si el planeta fuera un reloj perfecto, no necesitaríamos años bisiestos ni segundos intercalares, pero la naturaleza no conoce la puntualidad.
Nuestra órbita tampoco es un círculo perfecto, es una elipse alargada en la que la Tierra se acerca y se aleja del Sol durante su recorrido. Cuando está más cerca, alrededor de enero, se mueve más rápido. Cuando está más lejos, en julio, su velocidad disminuye. Ese simple detalle hace que las estaciones no duren lo mismo. El invierno, en el hemisferio norte, es más corto que el verano, no porque el Sol cambie, sino porque nuestra posición orbital altera la percepción del tiempo. Esa irregularidad también provoca que la longitud del día, medida desde un mediodía solar al siguiente, varíe ligeramente a lo largo del año. Hay días que duran algunos segundos más y otros que duran menos, aunque los relojes digitales nunca lo indiquen. El tiempo solar, el tiempo sideral y el tiempo civil rara vez coinciden. Hemos construido una estructura artificial, segundos, minutos, horas, para darle forma a un fenómeno que no tiene límites fijos. En la antigüedad, esta complejidad desconcertaba a los astrónomos. Los egipcios utilizaban el movimiento de las estrellas para mantener la coherencia de sus calendarios, pero sabían que con los años las fechas se desplazaban lentamente. Los sacerdotes babilonios introducían meses adicionales cuando el calendario lunar se desfasaba del solar. Los mayas intercalaban ciclos para corregir errores y lograron predecir eclipses con una exactitud que asombró a los conquistadores europeos. Cada cultura intentó resolver el mismo enigma: cómo domesticar un cielo que no se repite jamás. El tiempo es una invención útil. Nos da un marco para organizar la existencia, pero también nos engaña. Creemos que los días se suceden con precisión, que las estaciones se repiten, que la historia avanza en línea recta. Sin embargo, la física moderna ha demostrado que el tiempo no es lineal ni absoluto. Albert Einstein lo explicó a comienzos del siglo XX. El tiempo se curva. Es una dimensión del universo, un componente inseparable del espacio. La gravedad puede ralentizarlo, y la velocidad puede deformarlo. Dos relojes idénticos colocados en lugares distintos del planeta no miden igual. Uno, más cercano al centro de la Tierra, bajo una mayor fuerza gravitatoria, avanza más despacio. El otro, en una montaña, corre ligeramente más rápido. Es una diferencia de nanosegundos, pero suficiente para que el GPS funcione o falle. El descubrimiento de Einstein cambió nuestra comprensión del tiempo. Ya no era una corriente uniforme que fluye del pasado al futuro, sino un tejido que se estira y se dobla. La materia y la energía determinan su ritmo. Cada partícula del universo vive su propia experiencia temporal. No existe una hora que sea igual para todos. Y, aún así, seguimos usando relojes que marcan las mismas horas y calendarios que repiten los mismos meses. Lo hacemos porque necesitamos sentir que el mundo tiene un orden. El año, tal como lo contamos, es una manera de sincronizar esa ilusión. Un sistema que combina conveniencia, tradición y corrección científica. Cada ajuste que hacemos, cada día bisiesto, cada segundo añadido, es una forma de recordarnos que no dominamos el tiempo. Solo lo acompañamos. Lo seguimos, lo medimos, lo interpretamos, pero nunca lo controlamos. A lo largo del siglo XX, la obsesión por la precisión llevó a redefinir el tiempo una y otra vez. Los relojes atómicos, capaces de medir variaciones minúsculas en los niveles de energía de los átomos, reemplazaron al Sol como referencia universal. Ya no medimos el tiempo mirando al cielo, sino escuchando las vibraciones del cesio en laboratorios sellados. Paradójicamente, cuanto más exactos son nuestros instrumentos, más evidente se vuelve la imperfección del planeta. El tiempo que dictan los relojes atómicos no coincide con la rotación de la Tierra, que se desacelera lentamente. Para compensarlo, desde 1972 se han agregado más de 25 segundos intercalares. Son pequeños parches en un sistema que intenta mantener la armonía entre la mecánica celeste y la tecnología humana. Y cada vez que añadimos uno, recordamos que nuestra noción de tiempo es, en el fondo, una negociación entre lo natural y lo artificial. No todos los científicos están de acuerdo en seguir aplicando esos ajustes. Algunos proponen eliminar los segundos intercalares para evitar complicaciones técnicas en redes, satélites y sistemas globales. Si eso ocurre, con el paso de los siglos nuestros relojes se desincronizarán lentamente con el giro de la Tierra. Y quizá dentro de 1000 años el mediodía oficial ya no coincida con el punto más alto del Sol en el cielo. Pero, ¿realmente importaría? Tal vez no, porque el tiempo humano siempre ha sido simbólico, no astronómico.
La paradoja del tiempo es que lo usamos para darle sentido a la vida, pero el propio universo parece indiferente a nuestras medidas. Las estrellas nacen y mueren, las galaxias colisionan, los agujeros negros deforman la estructura del espacio-tiempo. Y nosotros seguimos contando segundos. Nuestra escala es diminuta, pero dentro de esa pequeñez está la grandeza del pensamiento. Medir el tiempo es nuestra manera de enfrentarnos al infinito. A veces olvidamos que la palabra año solo describe un punto de vista. El terrestre. En otros mundos, el tiempo se comporta de formas impensables. Un año en Mercurio equivale a 88 días terrestres. En Júpiter, el más masivo de los planetas, un año dura casi 12 de los nuestros. Y en Neptuno, el más distante, un año equivale a más de 165 años terrestres. Si viviéramos allí, nuestra vida entera transcurriría antes de que el planeta completara una sola vuelta al Sol. Cada mundo tiene su propio pulso temporal, su propia medida del cambio. Incluso en la Tierra, el tiempo no es igual para todos. A mayor altitud, el tiempo corre más rápido. Un reloj en la cima del Everest avanza unos 45 microsegundos más por año que uno al nivel del mar. Puede parecer insignificante, pero esas diferencias son medibles y reales. El tiempo no es un río que fluye con la misma corriente, sino un océano con mareas variables. Aun con todo eso, seguimos diciendo que el año tiene 365 días. Lo repetimos en las escuelas, lo imprimimos en los calendarios y lo celebramos cada 1 de enero. No porque sea exacto, sino porque funciona. El tiempo humano no necesita ser perfecto, necesita ser útil. Y esa utilidad ha permitido que civilizaciones enteras organicen su historia. Sin la regularidad del calendario, no podríamos planificar cosechas, sincronizar relojes, lanzar satélites o mantener registros científicos. El tiempo imperfecto que usamos sostiene la estructura misma de la sociedad. En cierto modo, vivimos dentro de una ilusión funcional. Sabemos que el año no dura exactamente 365 días, pero fingimos que sí para poder entendernos. A lo largo de los siglos, esa ilusión ha evolucionado. Antes contábamos los días observando las sombras del sol, luego confiamos en relojes de agua, de arena, de engranajes, más tarde en péndulos, cuarzos y, hoy, en oscilaciones atómicas. Hemos refinado el tiempo, pero no lo hemos comprendido por completo. Cada avance nos acerca a la precisión, pero nos aleja de la simplicidad. El tiempo, como concepto, se vuelve más complejo cuanto más lo intentamos definir, y sin embargo, esa búsqueda constante nos ha llevado a los mayores descubrimientos. Comprender el tiempo es entender la gravedad, la relatividad, el origen del universo. Cada segundo medido con exactitud permite explorar el cosmos con mayor detalle. Saber cuánto tarda una partícula en desintegrarse o una estrella en pulsar nos enseña cómo funciona la materia. La ciencia del tiempo es la base de todas las demás ciencias. El año no tiene 365 días, pero gracias a ese número imperfecto aprendimos a predecir los eclipses, a calcular distancias entre planetas, a medir la edad del universo. La imprecisión no nos detuvo, nos impulsó a mejorar. Cada error descubierto en el calendario fue una puerta a un conocimiento más profundo. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos ajustando nuestros relojes, corrigiendo segundos, actualizando sistemas. Puede que el calendario gregoriano siga vigente otros miles de años, o quizás sea reemplazado por una medida más precisa. Pero el propósito será el mismo: traducir el caos en orden, porque sin orden no hay conocimiento, y sin conocimiento no hay progreso. El año no tiene 365 días, nunca los tuvo. Pero esa cifra, imperfecta y aproximada, basta para sostener nuestra visión del mundo. El tiempo que usamos es una herramienta, no una verdad. Nos permite planificar, recordar, estudiar y avanzar. Y aunque el universo siga moviéndose a su propio ritmo, nosotros seguiremos midiendo, ajustando y aprendiendo. Así es como medimos un año que nunca tuvo 365 días. Y, aún así, seguimos girando. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el tiempo no es una verdad absoluta. Es una construcción que cambia, evoluciona y se adapta con nosotros. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia explica estos detalles invisibles que rigen nuestra vida, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Así más personas podrán entender que incluso las certezas más básicas, como la duración de un año, esconden historias de errores, correcciones y descubrimientos.
Hasta la próxima.